Hola, buenos días, tardes. Espero se encuentren muy bien, encerrados pero bien. Em, el día de hoy vamos a continuar un poco con esto de las integrales de línea que empezamos a ver la clase pasada, pero me voy a em, detener a hacer algunas aclaraciones sobre curvas con una propiedad por pedazos, de estas que hemos estado hablando de vez en cuando, y en particular me va a interesar la propiedad ser de clase C1 por pedazos, ¿sí? Porque hemos estado hablando, a veces les digo, bueno, esto también se vale si la curva es de clase C1 por pedazos, pero creo que ha quedado un poco descuidado y conviene hacer énfasis en algunos aspectos que hay que tener en cuenta y pues vamos a revisarlo, ¿sí? Entonces, recordemos que si tenemos una trayectoria definida en un intervalo cerrado y con codominio pues Rn, pues es una trayectoria continua. Recuerden que todo, para que sea trayectoria ya de entrada estamos pidiendo que esta función sea continua, ¿sí? Entonces diremos que gamma es de clase C1 a trozos o a pedazos si existe una partición P del intervalo AB, entonces T0 es igual a que va a ser menor que T1, y así hasta cierto Tm, que es igual a B, tal que gamma restringida al intervalo abierto ti menos 1, ti es de clase C1. Y lo mismo lo podemos definir cambiando clase C1 por clase CK o clase C infinito, o decir que es suave, o decir que es diferenciable, o la propiedad que ustedes quieran definir, ¿sí? Pero en este caso nos interesa la propiedad ser de clase C1 porque es algo que hemos estado necesitando. Eh, muy bien, entonces tenemos nuestra trayectoria y decimos que es de clase C1 por pedazos o a trozos si existe esta partición. Y pues gráficamente esto, como se está viendo, tenemos, bueno, la función va del intervalo AB y pues empieza la función a hacer cosas y hay una cantidad finita de puntos, probablemente los extremos, y estos puntos, ti menos 1, ti más 1, entonces aquí está gamma de A, gamma de ti menos 1, gamma de ti, gamma de ti más 1, y luego acá seguimos hasta llegar a gamma de B. Muy bien, entonces tenemos esta partición y en el intervalo abierto la función sí sabemos que es de clase C1 en cada uno de estos intervalos abiertos, pero justo en los puntos TI, ahí sí no sabemos qué está pasando. Puede que la función sea derivable, pero la derivada no es continua en ese punto, pero podría ser que la derivada ni siquiera exista, ¿sí? Bueno, de momento no nos preocupamos mucho por estos puntos, pero recordamos por qué nos interesan este tipo de situaciones. A nosotros nos interesa porque estamos interesados en integrar dos tipos de situaciones. Por un lado, una integral de trayectoria, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, que se definía como la integral de AB de f en gamma de t por la norma de gamma prima de t, donde f pues f eh, va de digamos de la traza, aunque puede ser de una región más grande que la traza, a r.
y siempre la pedimos continua. Esta era la primera situación que estábamos integrando, y la segunda, que es la que empezamos a ver la clase pasada, es cuando teníamos un campo vectorial y nos interesaba calcular esta integral que habíamos llamado integral de línea, que se definía como la integral de AB de f en gamma de t, perdón, f mayúscula en gamma de t, aquí ya puse un paréntesis de más, producto punto gamma prima de t, de t. Y en este caso, pues f igual va de una región de Rn que contiene a la traza, pero podemos pensar que simplemente va de la traza, a Rn, continua. Muy bien. Entonces, nosotros estamos interesados en integrar estos dos tipos de situaciones. Si la función gamma es de clase C1, pues gamma prima es continua, la norma de gamma prima es continua, f compuesta con gamma es continua, por lo tanto esto es una función continua y se integra sin problemas. Lo mismo en la integral de abajo, gamma prima es continua, f compuesta con gamma es continua y el producto punto de dos funciones continuas siempre es otra función continua. Entonces, si gamma es de clase C1, nosotros no tenemos ningún problema en calcular estas dos integrales. Sin embargo, si gamma no es de clase C1, sino digamos de clase C1 por pedazos, que es lo mejor que le podemos pedir, puede ser que haya algún problema justo en estos puntos. Si la función gamma prima es acotada y simplemente no es continua en esos puntos, digamos, existe pero no es continua, pues no pasa nada. Le aplicamos el teorema de Lebesgue y resulta que esta función pues es continua casi en todos lados, es decir, en todos lados menos en un conjunto finito, que por lo tanto tiene contenido cero, y pues se puede calcular la integral y no pasa nada. El problema viene cuando gamma prima, no está definida y podría incluso ser que no es acotada. Entonces, en estos casos, podríamos nosotros necesitar la ayuda de las integrales impropias. Ok, entonces, antes de pasar a eso, si nosotros, bueno, esta es nuestra definición de integral de trayectoria e integral de línea, y en el caso en el que la función gamma es continua, de clase C1 por pedazos, nosotros necesitamos integrar en cada uno de estos pedazos y después sumar, ¿sí? Entonces, si gamma es de clase C1 por pedazos, entonces definimos las dos integrales, la integral de trayectoria como la suma de las integrales de trayectorias de la misma función, pero sobre la curva gamma restringida a los intervalos ti menos 1, ti. Esto desde i igual a 1 hasta m. Y lo mismo hacemos con el campo vectorial, ¿sí? Este tipo de integral se definiría como la suma desde i igual a 1 hasta m de las integrales de línea del campo S sobre cada una de estas restricciones. Muy bien. Y pues por definición, cada una de estas sería la suma desde igual a 1 hasta n de la integral de ti menos 1 a ti de f de t, f de gamma de t, que multiplica a la norma de gamma prima de t, Y esta de aquí abajo sería la suma desde i igual a 1 hasta n de la integral de ti menos 1 a ti de f mayúscula evaluada en gamma de t, producto punto gamma prima de t. Y todo esto respecto a t. Muy bien, entonces así se definirían, pero pues para que estas existan, necesitamos que cada una de estas existan.
Y bueno, me dirían, oye, pero pues ya dijimos que esta gamma prima era continua en el intervalo ti menos 1, ti. Pues sí, pero este es el intervalo abierto y nosotros estamos integrando sobre el intervalo cerrado. Podría ser que en los extremos, justo en ti menos 1 o justo en ti o en los dos, la función gamma prima no sea continua, no esté definida o se vaya más menos infinito en esas zonas. Entonces, en esos casos, en realidad estas dos integrales son integrales impropias, ¿sí? Entonces, estas integrales moraditas que subrayé aquí podrían ser integrales impropias. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que me entiendan de qué estoy hablando. Y como son integrales impropias, para que estas dos existan, necesitamos que cada una de estas existan y por lo tanto necesitamos que existan como integral impropia. Ok. Muy bien, entonces, dependiendo de cómo sea la función gamma prima, pues se va a resolver cada una de esas integrales que estamos aquí, cada uno de estos sumandos, pues se van a resolver de una manera distinta. Entonces vamos a ver dos ejemplos de integrales de líneas sobre curvas de clase C1 por pedazos para ver cómo se le hace. Y ejemplos parecidos, pues tendrán ustedes en su tarea, bueno, tanto para integrales de trayectoria como para integrales de línea. Muy bien. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Este ejemplo ya lo habíamos usado para hablar de una situación similar en el caso de integrales de trayectoria. Lo pueden ver en el video pasado. Bueno, no el pasado, 2 o 3 videos atrás. Entonces vamos a considerar gamma, la curva definida en el intervalo menos 1, 1 con codominio R2, dada por gamma de t igual a t, valor absoluto de t. Y sea F mayúscula de R2 en R2 la identidad. ¿Sí? Dada por F de XY igual a X, Y. Y mi problema es encontrar el valor de la integral de línea del campo vectorial F sobre la trayectoria gamma. Ok. Entonces, primero, ¿qué está haciendo esta gamma? Si se fijan, cuando la primera coordenada es t, esto casi siempre es la gráfica de la función que aparece en la segunda coordenada, en este caso es el valor absoluto. Entonces, la traza de gamma en realidad es la gráfica del valor absoluto. ¿Y cómo va esa? Pues una resbaladilla de bajada y una resbaladilla de subida. Muy bien. Entonces, esta de aquí sería la traza de gamma. Ok. Pues esta función, tal como definimos gamma, porque igual se pudo haber definido de una manera en la que sí fuera derivable en este punto, eso lo vimos en cálculo 3 y les puse, creo, un ejemplo con t cuadrada. Si sí, se los puse justo después en el recordatorio de trayectorias. Ahí está otra parametrización de esta misma que sí sale derivable. Ok. Pero así como la escribimos, el valor absoluto no es derivable y por lo tanto gamma no es derivable en todo el intervalo menos 1, 1. Sin embargo, sí es derivable del menos 1 al 0 y del 0 al 1. ¿Cuál es la derivada en cada uno de estos tramos? Pues vamos a calcularlo. Entonces, gamma de t en realidad se puede desglosar como t, menos t, si t es menor o igual que 0, recuerden que en ese caso valor absoluto de t es menos t, y t, t, si t es mayor o igual que 0. Ok, esto implica que podemos separar a gamma en gamma 1 igual a gamma restringido al menos 1, 0, y gamma 2
igual a gamma restringida al 0,1. Pues esta de aquí es la expresión para gamma 1 y esta de acá sería la expresión para gamma 2. Y con esa expresión podemos derivar gamma 1' en t, pues sería simplemente el vector constante 1, menos 1. Y gamma 2' en t sería el vector constante 1, 1. Muy bien, entonces tenemos esta trayectoria gamma, que es de clase C1 por pedazos, y la formulita que acabamos de ver nos dice que en este caso, si nosotros queremos calcular la integral de f sobre gamma, la integral de línea, pues tenemos que dividirla en dos pedazos. Esto va a ser la integral de gamma restringido al menos 1, 0, f.ds, más la integral de línea de, gamma, de f sobre gamma restringido al 0,1. Y esto pues no es otra cosa más que la integral de f, la integral de línea de f sobre gamma 1, gamma 1 es la restricción de gamma al menos 1, 0, más la integral de línea de f sobre gamma 2, que es la otra restricción. ¿Y cómo quedaría esto una vez que evaluamos? Pues la primera integral quedaría como la integral de menos 1 a 0 de f evaluado en gamma 1 de t, producto punto gamma 1' de t. La segunda integral quedaría la integral de 0 a 1 de f en gamma 2 de t, producto punto gamma 2' de t. De aquí me faltó poner el dt. Ok, y f, recuerden, es la función identidad. Entonces esto queda como la integral de menos 1, 0 de gamma 1, porque f es la función identidad, y gamma 1 era, la teníamos aquí arriba, gamma 1 era t, menos t. Entonces me queda t, menos t por la derivada de gamma 1, que sería el vector 1, menos 1, más la integral de 0 a 1, f es la identidad, entonces queda gamma 2, y gamma 2 es t, t, producto punto la derivada de gamma 2, que es 1,1, respecto de t. Evaluamos, y esto nos queda la integral de menos 1 a 0, nos queda t más menos t por menos 1, pues es 2t, más la integral de 0 a 1, otra vez de 2t dt. Pues como es la misma función que estamos integrando, por las propiedades de la integral que vieron en cálculo 2, esto es la integral de menos 1 a 1 de la función 2t dt. Y esto pues es t cuadrada evaluada del menos 1, 1, y pues esto es 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, la curva gamma, pues era, digamos, en este tramo existía la derivada por la izquierda, en este tramo existía la derivada por la derecha, la función no era derivable en este punto, pero se pudo separar sin problemas, separar el dominio sin problemas en dos segmentos en los cuales sí existía la integral de línea de f en este intervalo y la integral de línea en este otro intervalo. Y luego se suman y ya estuvo. Vamos a ver otro ejemplo en el que salen integrales impropias. Muy bien. Entonces, este ejemplo va a ser pues igual necesitamos calcular una integral de línea donde f de xy va a ser la función x, 1 y gamma definida del menos 1, 1 a R2 está dada por gamma de t igual a t, raíz cuadrada de valor absoluto de t. Ok, entonces primero vamos a ver qué hace esta función gamma. Si se fijan, si t está entre el 0 y el 1, esto simplemente es raíz cuadrada y por lo tanto es la gráfica, o sea,
del 0 al 1, esto es la gráfica de raíz cuadrada. Y en cambio, del menos 1 al 0, valor absoluto de t es menos t, y entonces pues esto sería la raíz cuadrada de menos t, que viene así. Muy bien. Y pues aquí es el valor 1. Ok, entonces esta negra que pinté aquí sería esta curva negra sería la traza de gamma. Okay. Y nosotros queremos integrar este campo vectorial que definí aquí. Queremos integrarlo sobre esta trayectoria gamma. ¿Qué pasa aquí? Pues la función raíz cuadrada no es derivable en el punto, al igual que el valor absoluto, pero aquí sí no existe ni la derivada por la derecha ni la derivada por la izquierda. Recuerden que conforme nos acercamos al 0 por la derecha, la pendiente se está yendo a infinito y para acá se está yendo a menos infinito. Sin embargo, esta curva gamma sí es de clase C1 por pedazos y pues es por dos pedazos, ¿no? El primer pedazo sería el intervalo del menos 1 al 0 y luego pues del 0 al 1, tal como en el ejemplo anterior, solo que aquí en el 0 no existen derivadas por la izquierda y por la derecha. Muy bien, entonces veamos, analicemos un poquito más a la función gamma. Primero, gamma de t se puede escribir de esta manera, va a ser t, raíz de t, si t es mayor o igual que 0, y por otro lado va a ser t, raíz de menos t, si t es menor o igual que 0. ¿Sí? Esto es nada más como para quitar el valor absoluto de la expresión. Ok, muy bien. Por otro lado, gamma prima de t existe para los números t menores que 0 o mayores que 0. ¿Y qué valor es ese? Pues igual separamos en dos casos. Si t es mayor que 0, y aquí sí tengo que poner mayor estricto que 0, pues la derivada sería 1, derivada de raíz cuadrada de t, que es 1, 1 medio, raíz de t. ¿Sí? Y si t es menor que 0, entonces tenemos que derivar esta otra expresión. Y en este caso la derivada sería 1, menos 1 medio de raíz de menos t. Ok, entonces en el intervalo 0,1 la función es de clase C1 y también en el intervalo 1,0 es de clase C1. Entonces gamma es de clase C1 por pedazos, que bueno, era algo que queríamos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué me dice? Pues si tú quieres integrar un campo vectorial en este caso sobre una trayectoria gamma que es de clase C1 por pedazos, entonces tienes que integrarla en cada uno de esos pedazos y luego sumar todo. Eso quiere decir que esta integral que nosotros estamos queriendo calcular se va a calcular como la suma. Bueno, primero tenemos que calcular la integral de línea de f sobre gamma restringida al menos 1, 0 y sumarla con la integral de línea de f sobre gamma restringida al 0,1. Ok, ¿y qué es esto? Pues la definición de cada una de estas integrales es la integral, la primera es la integral de menos 1 a 0 de f en gamma de t, producto punto, gamma prima de t, y la segunda pues es lo mismo, pero la integral ahora corre del 0 al 1 de f en gamma de t, producto punto gamma prima de t. Y aquí observamos que en el 0, pues gamma prima simplemente no existe, ni en esta
ni en esta. Entonces, estas dos son integrales impropias. ¿Ok? Y entonces, si son integrales impropias, nosotros las necesitamos calcular como integrales impropias. Entonces, vamos a hacerlo. Déjenme copiar esto de aquí. Me falta un 0 ahí. Y pasar a la siguiente página. Entonces, esto que estamos queriendo calcular, vamos a escribirlo explícitamente. La primera quedaría la integral de menos 1 a 0, f en gamma de t. Acuérdense que f pone la primera coordenada de gamma, en este caso, y la segunda coordenada es 1. Entonces, la primera coordenada de gamma es t, 1. Producto punto, gamma prima de t, que en el intervalo menos 1, 0, ya lo habíamos calculado. Bueno, calculamos los dos. Aquí están las expresiones. En el menos, y aquí me faltó ponerle menos 1. En el menos 1, 0 es esta expresión. Entonces es 1, menos 1 entre 2 raíz de menos t. Ok. Integramos esto respecto a t. Y luego hacemos lo mismo con la otra integral, f en gamma de t. F guarda la primera coordenada y la segunda coordenada la convierte en un 1, entonces me quedaría t, 1. Producto punto, la derivada de gamma prima, y la derivada de gamma prima en 0, 1 es 1, 1 entre 2 raíz de t. E integramos esto respecto a t. Ok. Calculamos, esto es la integral de menos 1, 0 de t menos 1 entre 2 raíz de menos t más la integral de 0 a 1 de t más 1 entre 2 raíz de t. Ok. Y pues observamos que aquí ya que aparece la integral tal cual, bueno, las integrales de las funciones explícitas que necesitamos integrar son integrales de cálculo 2. Está clarísimo que estas son integrales impropias, ¿sí? Entonces lo vuelvo a remarcar. Estas dos son impropias. Son impropias porque la función 1 entre, bueno, 1 entre 2 raíz de t, pues no está definida en 0, ¿no? En este caso vale menos infinito por el menos que tenemos acá, y en este caso vale infinito. Ok, entonces las vamos a calcular como integrales impropias. Vamos con la primera. ¿Sí? Pues la primera, ¿cómo se calcula? Esto es simplemente el límite. La definición es el límite cuando delta tiende a 0 por la izquierda de la integral de menos 1 a delta de la función t menos 1 entre 2 raíz de menos t. Integramos esto respecto a t. Ok, ¿y esto cuánto es? Pues esto es igual al límite cuando delta tiende a 0 por la izquierda de menos 1 a delta, y esto mejor ya integro directamente, ¿no? Esto es la integral de t es t cuadrada entre 2, y la integral de menos 1 entre 2 raíz de menos t, pues es raíz de menos t. De hecho, justo si recuerdan, esta era la derivada de raíz de menos t. Y todo esto lo debemos evaluar del menos 1 al delta. Y al evaluarlo, bueno, el límite me sigue quedando aquí, el límite cuando delta tiende a 0 por la izquierda, me queda delta cuadrada entre 2 más raíz de menos delta, menos un medio, menos raíz de menos 1, pues es 1. Entonces, cuando sacamos el límite, cuando delta tiende a 0, esto se va a 0, esto se va a 0, y aquí me queda menos 3 medios. Entonces, esta integral, esta de aquí, es menos 3 medios. Vamos con la segunda. Bueno, la segunda
voy a hacer menos detalles, es casi igual. Nada más le escribo acá. Este es igual, la definición sería el límite, en este caso es cuando delta tiende a 0 por la derecha, de 0 a 1, de t más 1 entre 2 raíz de t, todo esto respecto de t. Y pues este es el límite cuando delta tiende a 0 por la derecha de esta integral. Entonces la integral que me quedaría t cuadrada entre 2 más raíz de t. Nuevamente recuerden que esta parte de aquí era la derivada de raíz de t. Y pues todo esto lo necesitamos evaluar, perdón, aquí es de delta a 1. Y esto nos quedaría el límite cuando delta tiende a 0 de 1 medio más raíz de 1, que es 1, menos delta cuadrada entre 2 menos raíz de delta, y cuando delta tiende a 0, estos 2 se van a 0 y me queda simplemente 3 medios. Entonces, esta otra integral que necesitaba yo calcular es 3 medios. Y por lo tanto, la suma de estas dos integrales es 0, y eso quiere decir que la integral original, la integral de línea que yo estaba buscando, esta de aquí, vale 0. Y bueno, aquí en este ejemplo queda muy claro que las integrales, o sea, cuando una vez que partimos en pedazos nuestro intervalo e integramos ahí, es probable que esas integrales sean integrales impropias, ¿ok? Entonces, para que la integral grandota exista, necesitamos que cada una de estas exista. Ok, bueno, espero que estos dos ejemplos y todo lo que dije antes hayan ayudado a pues clarificar un poco de qué significa cuando tenemos una trayectoria que es de clase C1 por pedazos y sobre todo cómo integrar en esos casos particulares. Ok, y esto me interesaba porque hay una situación que ya habíamos utilizado en el caso de integrales de trayectoria y que vamos a ver ahora en el caso de integrales de línea, que pues es bastante útil y se necesita aplicar este tipo de técnicas. Entonces, ¿qué situación era esa? Pues es la siguiente. Supongamos que tenemos trayectorias beta que están definidas en un intervalo c, d a Rn, gamma en un intervalo a, b a Rn, de tal manera que gamma de b es igual a beta de c. Es decir, empieza gamma por aquí y ahí donde termina empieza beta. No parece nada continuo esto, ¿verdad? Pero supónganse, ahí está. Ok, este de aquí es beta de d y gamma de b es igual a beta de c. Entonces, en este caso, nosotros habíamos definido una nueva trayectoria que se llamaba gamma asterisco beta, o beta asterisco gamma, dependiendo si la leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que se definía de la siguiente manera. Bueno, beta asterisco gamma tiene como dominio el intervalo 0, b menos a más d menos c. Como b es mayor que a y d es mayor que c, este número es un número positivo. Entonces, en el primer tiempo, es decir, cuando t corre entre 0 y b menos a, la función valía gamma de t más a. ¿Esto qué hace? Si t es igual a 0, el valor de beta asterisco gamma sería gamma de 0 más a, es decir, gamma de a. Es decir, estamos al inicio de la trayectoria gamma. Cuando t es igual a b menos a, beta asterisco gamma en b menos a sería gamma de b menos a más a, pues sería gamma de b. Es decir, estaríamos al final de la trayectoria gamma, que es el inicio de la trayectoria beta.
Entonces, pues cuando t corre entre 0 y b menos a, lo definimos como ya dije, y si t, perdón, está entre b menos a y b menos a más d menos c, pues lo que vamos a hacer es reparametrizar beta. En este caso, beta asterisco gamma de t va a valer beta de t más c menos b menos a. Esto lo habíamos definido anteriormente para las integrales sobre trayectorias. Y entonces, ¿qué hacía beta asterisco t? Pues teníamos aquí gamma, que terminaba donde empezaba beta, y luego poníamos la trayectoria beta, ¿sí? Y aquí termina en beta de b. Entonces, esta trayectoria beta asterisco gamma, pues lo que hace es parte al intervalo 0, b menos a más d menos c en dos pedacitos. Del 0 al b menos a, aquí, beta asterisco gamma se porta casi como gamma. Y de b menos a b menos a más d menos c, beta asterisco gamma se comporta como beta. Ok, pues la observación aquí, si gamma y beta son trayectorias de clase C1, entonces beta asterisco gamma es de clase C1 por pedazos. ¿Por qué por pedazos? Pues porque puede ser que justo aquí donde se pegan, la gamma prima ya no corresponda con la beta prima, o sea, se forme ahí una discontinuidad. Podría ser incluso que pues hasta ni esté muy bien definida ahí la trayectoria, la derivada. O sea, no solo que no exista, sino que no sea continua. Perdón, no solo que no sea continua, sino que no exista. Ok, entonces este es un ejemplo canónico que aparece de una trayectoria que naturalmente tiende a ser de clase C1 por pedazos. Y sin embargo, esto pues no causa ningún problema, porque si nosotros queremos integrar, si voy a cambiar color, si f de un subconjunto de Rn en Rn es un campo vectorial continuo, de manera que su dominio contenga a las imágenes de gamma y de beta, todos estos dos están metidos en U, pues entonces la integral, si nosotros queremos calcular la integral de línea de f sobre beta asterisco gamma, lo que tenemos que hacer es calcular la integral de línea en cada una de las restricciones. En beta asterisco gamma restringido al 0, b menos a, y luego sumarlo de beta asterisco gamma restringido al b menos a, b menos a más d menos c. ¿Sí? Ok. Pero, ¿qué son cada una de estas? Pues regresamos al dibujito y como que parecen reparametrizaciones de gamma y de beta, y de hecho lo son. Entonces, observemos que beta asterisco gamma restringido al 0, b menos a es reparametrización de gamma, y beta asterisco gamma restringido al b menos a, b menos a más d menos c es reparametrización de beta. Ok, ¿cómo lo demostramos?
pues acuérdense que para que una función, aquí lo voy a poner recordatorio, alfa es reparametrización de gamma si existe, bueno, a ver, déjenme hacerlo más cuidadosamente, ¿sí? Entonces, recordatorio. Tenemos gamma definida en A, B, a Rn, y alfa definida en un intervalo, digamos, ay, ¿qué letras uso? PQ, alfa en un intervalo P, Q, ARN. Entonces, alfa es reparametrización de gamma si existe una biyección de clase C1 de clase C1 phi de PQ en AB tal que alfa es igual a gamma compuesta con phi. Y aquí, si phi' es mayor o igual que 0, es decir, si phi es creciente, entonces decimos que alfa preserva la orientación. De gamma. Y si phi' es menor o igual que 0, entonces alfa invierte la orientación de gamma. Ok, entonces, bueno, este es un recordatorio y en nuestra observación que queremos demostrar, queremos probar que estas restricciones son reparametrizaciones de gamma y de beta respectivamente y más aún que preservan la orientación. Entonces, es representación de gamma y preserva la orientación. Y esta también. Ok, entonces vamos a demostrar la observación. Es muy simple, lo único que tenemos que exhibir es esta función phi. Bueno, en este caso necesitamos dos, phi1 y phi2 para estar acá. Entonces vamos, demostración. Entonces la phi1 tiene que ir del dominio de esta restricción al dominio de gamma. Es decir, tiene que ir de 0, b menos a A, B. Y pues en realidad esta phi1 nos la da la fórmula que ya teníamos de beta asterisco gamma. Va a ser la función que a t lo manda a t más a. Entonces phi1 de t es igual a t más a. Si se fijan, pues phi1 es de clase C1. Tarea, ver que phi1 es biyectiva. Y claramente phi1' de t pues es igual a 1, que es mayor que 0, por lo tanto es creciente. Y claramente de la definición de phi1 tenemos que beta asterisco gamma en el intervalo 0, b menos a es exactamente gamma compuesta con phi1. Esto quiere decir que esta es reparametrización de gamma y preserva la orientación, ¿sí? Ok, y pues análogamente, para la segunda restricción, definimos phi2, ahora necesitamos phi2 que vaya del dominio de esta restricción, es decir, de este intervalo, en el dominio de beta, que es el intervalo C, D. Entonces, esta va a ir de B menos A, B menos A más D menos C, al intervalo C, D.
Y nuevamente la fórmula para phi2 de t nos la da la misma definición de beta asterisco gamma, es decir, esto de aquí. Quiere decir que phi2 de t la definimos como t más c menos b menos a. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente, pues tarea, checar que phi2 es biyectiva. Claramente es de clase C1 y phi2', pues de hecho es igual a 1, que es mayor que 0, por lo tanto phi2 es creciente. Y por como obtuvimos phi2, debe estar clarísimo que beta asterisco gamma restringido al b menos a, b menos a más d menos c en cualquier punto t, bueno, olvidémonos de evaluar, es igual como función a beta compuesta con phi2. Muy bien. Y pues esto quiere decir que esta restricción es reparametrización que preserva la orientación de beta. Muy bien. Ok. ¿Y todo esto para qué? Pues para el siguiente teorema. Consideremos sean f, beta y gamma como se definieron anteriormente. Es decir, de clase C1. Bueno, f continua. A ver, lo escribo bien. Perdón. Entonces sea f definida en una región de Rn. Rn de clase continua. Beta del C, D en U y gamma de A, B en U, trayectorias de clase C1 con gamma de B igual a beta de C, esto para poder pegar los extremos. Y entonces, la integral de beta asterisco gamma, la integral de línea de f, va a ser igual a la integral de línea de f sobre gamma más la integral de línea de f sobre beta. Ok, demostración. En realidad ya es muy simple, ya lo hicimos casi todo. Ok, entonces, queremos ver esta igualdad. Vamos a empezar de este lado. Esta integral de línea está definida sobre una trayectoria que es de clase C1 por pedazos. Entonces, por lo que dijimos anteriormente, esta se debe definir o se debe calcular como beta asterisco gamma restringido al intervalo 0, b menos a más la integral de la misma función sobre la trayectoria beta asterisco gamma restringida al b menos a, b menos a más d menos c. Muy bien. Entonces, por definición, esta integral de línea es la suma de estas dos. Pero ya vimos que beta asterisco gamma restringida a 0, b menos a es una reparametrización de gamma que preserva la orientación. Entonces, por el último teorema que vimos la clase pasada, esto es igual a la integral sobre gamma. Acuérdense, si una reparametrización preserva la orientación, las dos integrales de línea son las mismas. Y análogamente, esta de aquí es una reparametrización de beta que preserva la orientación. Entonces, esto se define como la integral sobre beta. Ok, y pues es justo lo que queríamos demostrar, ¿no?
no tiene más chiste. Muy bien. Entonces, para terminar, vamos a ver un ejemplo de cómo usar o cuándo conviene usar este tipo de herramientas. Noten que aquí la diferencia es que el dominio de beta asterisco gamma es un solo intervalo, ¿sí? Un intervalo grandote. Y aquí el dominio de gamma y el dominio de beta podrían no estar conectados. O sea, la C y la D, la A y la B quizás no tienen nada en común. Y es que hay veces que es más fácil definir estos en intervalos que nos convengan que una sola curva grandota. Entonces, el ejemplo, bueno, lo vamos a comenzar aquí, lo van a terminar ustedes en el quiz de hoy. Ahora solamente va a haber una pregunta. Pues va a ser la siguiente situación. Entonces, sea, bueno, ejemplo, ejercicio. Calcular la integral de línea donde ahora f de x, y va a ser y menos x, y, x, vamos a variarle a la identidad que la habíamos usado mucho. Y gamma es una parametrización simple, es decir, inyectiva, salvo en los extremos en este caso, del rombo con vértices en E1, que es el vector 1,0, E2, que es el vector 0,1, E3, que es el vector, perdón, en vez de E3, mejor, definimos menos 1, que es menos 1,0, es decir, este de acá multiplicado por menos 1, y menos E2, pues va a ser 0, menos 1. Muy bien, entonces dibujito, tenemos aquí nuestros ejes y tenemos aquí los vectores E1, E2, menos E1, menos E2. Y la curva gamma, la trayectoria gamma, lo que hace es darle una vuelta a este rombo, al perímetro de este rombo. Muy bien. Entonces, para calcular esta integral tenemos dos opciones. Una, calculamos quién es gamma de un jalón e integramos, o parametrizamos cada uno de estos segmentos y integramos en cada uno de los segmentos y sumamos. Entonces, la opción 1 es parametrizar el rombo de un jalón. Entonces, para este caso yo les propongo que gamma lo consideren como definido en el intervalo 0,4, porque pues es fácil definir el 0,4 en 4 pedazos. Y en este caso verifiquen que la siguiente fórmula hace justo lo que queremos. Perdón, del 0,4R2. Y gamma de t va a estar definida, ni modo, la tenemos que definir por pedazos, como 1 menos t, t, si t está en el 0,1, 1 menos t, 2 menos t, si t está en el 1, 2, t menos 3, 2 menos t, si t está en el 2,3, y por último t menos 3, t menos 4, si t está en el 3,4. Entonces, ejercicio, verificar que esto hace lo que queremos. Verificar que la traza de gamma es el rombo. Y de hecho empieza aquí en el E1, para la E2, menos E1, menos E2 y regresa al E1. Entonces, pues en este caso simplemente habría que calcular, para calcular la integral sobre gamma,
pues hay que tener cuidado porque estas funciones podrían no ser, de hecho no son de clase C1. O sea, esta función gamma no es de clase C1, pero sí es de clase C1 por pedazos, entonces se separa en estas cuatro. O que para mí es más fácil parametrizar, o al menos esta fórmula que ustedes van a checar, me tomó, no sé, unos 6 minutos sacarla, no sé, 5 minutos. Y la otra opción, que es la que vamos a ver ahorita, o sea, no me tomó ni 30 segundos. Entonces, la opción 2 es aplicar el teorema y considerar trayectorias digamos gamma 1, gamma 2, gamma 3 y gamma 4, las cuales, por simplicidad, yo las definí en el intervalo 0, 1 con codominio R2. Y estas están dadas por, pues, gamma 1 de t. Gamma 1 empieza en E1 y termina en E2, es decir, va a ser de la forma 1 menos t por el vector E1 más t veces el vector E2, es decir, la combinación convexa más simple que se les ocurre entre esos dos vectores. Gamma 2 de t, ¿qué sería? Queremos que empiece en E2 y termine en menos E1. Entonces sería 1 menos t por E2 más t veces menos E1. Gamma 3 queremos que empiece en menos E1 y termine en menos E2. Entonces sería 1 menos t que multiplica a menos E1 más t veces menos E2. Y por último, gamma 4, queremos que empiece en menos E2 y termine en E1. Esto sería 1 menos t que multiplica al vector menos E2 más t veces E1. Y en este caso, no sé por qué le puse paréntesis aquí, no hacía falta. Y en este caso, la integral que estamos buscando, la integral sobre el rombo, por el teorema que acabamos de ver, sería la suma desde i igual a 1 hasta 4 de, la integral de cada una de las integrales sobre integrales de línea sobre gamma i de la función f. Entonces, pues el ejercicio, ya sea de la primera manera o de la segunda, encontrar el valor, ¿no? ¿Quién es esta de aquí? Ya les di dos parametrizaciones, dos formas distintas de hacerlo. Escojan la que quieran o hagan las dos y vean que les da lo mismo. Esta va a ser la pregunta del quiz. Pues de momento es todo. El viernes terminamos ya integrales de trayectoria. Nos falta ver, bueno, la primera parte de integrales de trayectoria porque esto continúa más adelante con el teorema de Green y el teorema de Stokes. Pero bueno, de momento aquí le dejamos. Espero que estén muy bien, pórtense bien, no salgan, lávense las manos y me escuchan por aquí el miércoles. Que estén muy bien.